Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por contarnos tu historia. Y pues bueno, cuéntanos quién eres. Bueno, pues yo me llamo Alex Sánchez, también conocido como Blas, Alex Blas Sánchez, dentro del mundo de la música. ¿Quién soy? Soy una persona, un ser humano que ama del vivir, que le encanta la música, comunicólogo por profesión, pero emprendedor, también una persona que ha estado involucrado en la música desde muy pequeño. Quizá no me consideraría músico si lo vemos desde un aspecto para aquellos que sí han estudiado una carrera como tal, ¿no? Y tienen el título de músico, pero pues sí he sido una persona que ha estado desde muchos años involucrado con la música, ¿no? Desde muy pequeño. Es eso, un amante de la vida, ¿no? Una persona que va aprendiendo de sus errores y que pues, va disfrutando, ¿no? De cada paso que da e intentando que sea mejor cada día ese paso. Oye, y cuéntanos, ¿cómo fue tu vida de pequeño? Bueno, pues yo vengo de una familia muy pequeña. Para fortuna o desfortuna me toca ser hijo único de dos seres humanos que son maravillosos. Yo creo que, y ojalá así sea siempre, ¿no? Que todo mundo diga, tengo a los mejores papás del mundo. Yo tengo a los mejores papás de mi mundo y de mi universo. Y pues fue una infancia bien, ¿no? Como todos, sus altas y sus bajas. Ser hijo único, muchos piensan todo es para ti, ¿no? Siempre tienes toda la atención, siempre todo es tú, ¿no? Pero pues también hay momentos en los que la pasas mal, ¿no? De pronto ves que los demás niñitos tienen con quién jugar, a sus hermanos que los defiendan, a sus hermanos con los que pelean, y pues tú no, o sea, si nadie quería jugar contigo pues yo agarro mis carritos y mis muñecos y a jugar yo solito, ¿no? Pero pues gracias a Dios ahí estuvo una mamá que me acompañó en muchos momentos, con quien jugaba, con quien me divertía, de quien aprendí muchas cosas. Mi papá siempre vivió con nosotros, pero pues por cuestiones de trabajo también a veces lo veía muy poco. Pero creo que los primeros años de mi vida, mi papá fue el superhéroe, ¿no? También vamos al parque, vamos y nos mojamos bajo la lluvia, vamos a nadar, vamos a remar, vamos pues a que disfrutes, ¿no? Pero algo que creo que siempre tuvo mi papá fue el hecho de hay que ganarnos las cosas también, ¿no? ¿Quieres que vayamos al parque? El viernes, sábado, tiene que estar tu tarea terminada para que el domingo tempranito nos vayamos a remar o vayamos a jugar. Entonces, mi papá creo que fue un poquito más duro en muchos sentidos que mi mamá, pero agradezco tenerlos a ellos, ¿sabes? Creo que fue una de las etapas más bonitas de mi vida, mi infancia, porque conocí muchas de las cosas que hoy hago en la vida de adulto, ¿no? La música la conocí precisamente porque yo recuerdo tenía como 8 años cuando me regaló mi papá mi primera guitarra, porque yo vi en un cumpleaños me trajeron mañanitas con una estudiantina y tocaban las guitarras y tocaron un rock and roll. A mí me encantaba el rock and roll por mi mamá, creo que ahí empezó mi gusto por el género musical que es mi predilecto. Y me regaló mi papá mi guitarra y fui feliz con una guitarra, ¿sabes? Y ahí empezó el gusto por la música. Primero la guitarra, luego el bajo, el teclado, la batería. Y yo creo que es algo que viví de manera maravillosa, ¿sabes? Esa etapa de la música o de mi infancia en la música me permitió también conocer a grandes personas con las que hoy todavía convivo, ¿no? Mi primer maestro de guitarra, el buen Isra, hoy en día me acompaña y se sumó a este sueño que igual al ratito platicaremos él, ¿no? Que es Rock Attack School, a seguir formando nuevos niños, ¿no? Yo decía, si él pudo conmigo, pues seguramente con más niños va a poder, ¿no? Y se ha sumado, entonces conocí a una gran persona que es él, un gran ser humano,
conocí a muchos otros niños con los que compartí también la música. Entonces fue algo como muy padre, ¿no? En esa misma infancia, pues ya saben, las camaritas, ¿no? Siempre ibas a cualquier lado y con tu cámara, pues no teníamos los celulares, entonces me encantaba tomar fotos. A veces les cortaba los pies, a veces les cortaba media cabeza, pero me encantaba tomar fotos, ¿no? Y mi papá, me acuerdo que no recuerdo si fue mi papá en un cumpleaños o fue unos Reyes o una Navidad, que Santa llegó y apareció una cámara de video. Y fue algo muy chido porque fue donde nació mi gusto por la comunicación. Aunque yo no quería ser comunicólogo, yo era aferrado con que quería ser ingeniero. Y yo voy a estudiar ingeniería, y la vida me terminó poniendo en donde tenía que ser, ¿no? La comunicación. Entonces creo que en la infancia fueron cosas muy chidas. No fui de muchos amigos, pero fui afortunado por tener unos primos muy chidos, ¿sabes? En esos momentos pues yo era como de los más chicos, y la verdad es que con mis primos disfruté muchísimo. De mis primos aprendí el gusto por películas de ciencia ficción, ¿no? Los Cazafantasmas, Volver al Futuro, Robocop, ¿qué te digo? Superman era así como mi héroe predilecto en la infancia. El gusto por Dragon Ball, soy fan de Dragon Ball, me encanta Dragon Ball. Los Caballeros del Zodiaco, pues también en su momento Sailor Moon me gustaba, y me gustó ¿por qué? Porque mis primos lo veían, ¿sabes? Toda esa onda del anime, entonces disfrutaba mucho mi infancia, ¿no? Era muy padre. Pasé por el fútbol también, ¿no? Nunca en un equipo chido, pero pues, jugabas fútbol y de portero, de defensa, lo que hicieras, ¿no? Entonces creo que mi infancia fue algo muy especial, algo que siempre voy a agradecer con la vida haber tenido esa etapa, y pues en general, ¿no? Eso es como de lo más relevante de mi vida. Oye, entonces tus sueños de pequeño eran ser músico, ser comunicólogo. ¿Cuáles eran tus sueños? Fíjate que yo tengo recuerdos muy vagos. Dice mi mamá que desde chiquitos ellos me inculcaron como la música, ¿no? Mi mamá ponía música clásica como para que yo durmiera, y me encanta la música clásica. O sea, yo puedo ir en el auto y escuchando música clásica y soy feliz. Y dice mi mamá que me subía en un banquito, estos como de 3 estancias que los abres, es que como escaleritas, que agarraba un lápiz y yo me ponía a dirigir la orquesta, ¿no? Como si fuera yo el director, pues, ¿no? Y entonces yo amaba y sentía la música y la vivía. Mi primera guitarra fue una raqueta, y agarraba la raqueta y le daba. Mi primera batería eran las cubetas, y me acuerdo que era una cubeta que teníamos en el baño, la sacaba, y un ventilador. Entonces yo ahí hacía, y con lapicitos, ya sabes, o los palitos que encontraras, ¿no? Entonces, quizá nunca fue mi sueño dedicarme a la música, pero me encantaba disfrutarla, y quizás sí quería aprender a tocar un instrumento, y a lo mejor daba conciertos a mis papás y a mis peluches, porque me acuerdo que ponía peluches y ponía a mis papás, y yo ponía, ya sabes, los videos los videos beta, ya, con eso ya voy a revelar mi edad, pero ponía mi videocasetera, ponía los videos que teníamos ahí grabados de la televisión, y yo acá rockeando, y mi micrófono era una escoba, y así, ¿sabes? Disfrutaba mucho la música. Nunca pensé que hiciera de la música quizá el camino más importante de mi vida, porque yo creo que por la música he llegado a todos los lugares donde he estado, hasta mi carrera. Cuando estás en la secundaria ya es que te hacen estos test como de vida profesional, ¿no? ¿A qué te puedes dedicar? Y en mi examen salió como primera opción, o que mi perfil era periodismo o comunicación. Y decía, yo periodismo, bácala, no, ¿y comunicación eso qué? Yo te decía, aferrado, porque soy bueno en matemáticas, me gustan las matemáticas, voy a ser ingeniero. Y lo intenté, o sea, inicié la prepa en el Politécnico, entré, o sea, no me quedé en mi primera opción, fue mi segunda opción en donde me quedé, la Boca 11, que también fue la etapa donde recuperé la música, o ya entré de lleno como esta onda de tener bandas de rock, ¿no? Entonces, entro al Poli, queriendo lo mismo, ser ingeniero. Y cuando termina la prepa digo, bueno, ¿qué voy a hacer, no? O sea, todos mis compañeros ya preparados para hacer examen para el Poli, y yo ya no quería seguir en el Poli, no me gustó. Dije, voy a hacer examen para la UAM. Según yo me metí a ver el perfil de la carrera,
tanta física, ni según lo que a mí me gustaba, ¿no? Dije, química, soy pésimo, no me gusta la química. Y yo no veía química en la tabla de materias, pero lo que no me di cuenta es que solo eran las materias de la carrera, no te ponían lo del tronco común. Hice mi examen para la UAM y me quedé. Y entré y fue así de, ¿qué hago aquí? Y eché el desmadre que no eché en la prepa, que no eché en la secundaria, porque siempre fui como muy relajado, muy alivianado. Ahí, pum, me desconecté y pues si llevaba 7 materias, reprobé 6 el primer trimestre de mi carrera. Entonces llegó el siguiente, mis horarios quedaron horribles, se vino una huelga en la UAM y fue así de, bueno, ¿y ahora qué? Dije, es que no es lo mío. Y me cambié. Se dio la oportunidad de que entré a estudiar ingeniería, bueno, no era ingeniería, creo que era producción musical en una escuela importante de aquí en México para esa carrera de ingeniería en audio. Pero era muy cara y tuvimos unas complicaciones económicas en el trabajo de mi papá y ya no iba a poder seguir. Y él me decía, tú no te preocupes, yo veo cómo le hago. Bueno, realmente él ni me dijo mi mamá, ¿no? Mi papá como que en ese sentido nunca me tuvo esa confianza de abrirse para decirme, oye, hay problemas, estamos en esta situación. Pero me enteré yo por mi mamá y dije, no, creo que no es lo más conveniente seguir una carrera ahí, ¿no? Por el dinero. Entonces, cambio de universidad y mi papá se enoja, ¿no? Llego a Unitec, que es mi alma mater, donde estudié la carrera de comunicación, y me dice mi papá, si te sales de esta universidad, yo ya no te vuelvo a pagar otra escuela. O terminas ahí o te las arreglas por tus propias cuentas, ¿no? Por tu propia cuenta. Y yo así de, uy, bueno, pues ya, y entré a ingeniería. Entonces, mi papá, igual y si lo ves papá, pues ya sabrás qué pasó. Yo entré en ingeniería en comunicaciones electrónica, no me gustó y fue cuando volví a decir, ¿qué hago aquí? O sea, yo me senté como en un cuartito de 4 paredes chiquito rebotando. Y entonces ahí fui a acercarme a la carrera de comunicación, al área de la dirección de comunicación y pregunté, oye, ¿qué hay con esta carrera, no? Ah, pues me decía la que era la directora académica, mira, en esta carrera vas a ver pues, mucha cuestión de la tele, de la radio, necesitamos gente creativa, gente expresiva, gente que le guste hablar. Y yo dije, aquí es mi lugar. Y me cambié de carrera. Y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Pero creo que eso es algo bien importante y eso estaría chido compartírtelo. A veces no le hacemos ruido a lo que la vida nos da, a esas señales. Ese examen de la secundaria decía, lo tuyo es la comunicación. No, y te aferras y te cierras y crees que no es eso tu camino, aunque la vida te esté diciendo, vas por aquí. Y creo que eso es algo que también ha marcado mi vida, ¿sabes? No hacer caso a muchas de las cosas que la vida te pone en el camino, esas señales, esas cosas que tú dices, ay, ¿cómo crees que no darle la importancia a la vida me ha llevado también a otras situaciones que digo, o a perder tiempo, a perder personas, a verme involucrado en errores, en caídas, que digo, al final de cuentas, he agarrado esa filosofía, ¿no? Que decían en la película de Batman, ¿por qué te caes, Bruce? Pues para aprender a levantarnos. Creo que hoy las caídas son eso, ¿no? Una oportunidad de levantarme y de seguir adelante. Oye, me quiero regresar un poquito al inicio. Me dijiste que te llamabas Alex, te dicen Blas. Blas. ¿Qué te dicen Blas? Te voy a contar la historia real y la que se puede contar a cámara. Okay. En la prepa fuimos a jugar fútbol, ¿no? Yo estudiaba en la Boca 11, ahí en el casco de Santo Tomás. Entonces de ahí queda cerca el plan sexenal. Salíamos o nos volábamos las clases o cuando los profes no iban, pues vámonos a jugar fútbol. A mí no me gustaba el fútbol, pero por convivir con el grupo de la chica que en ese entonces era mi novia, me llevaba muchísimo mejor que con mis compañeros. Bueno, me llevaba bien con mis compañeros, pero no convivía tanto con ellos. Era el jefe de grupo y chido, les hacían los paros y hasta ahí, ¿no? Pero con el grupo de mi novia era para el rock and roll, con ellos hice una banda que me llevó a todo esto, nos íbamos a jugar y todo, entonces nos fuimos ese día a jugar al plan seccional, me dicen, vas, ponte de portero, entonces me ponen unos guantes, yo todavía me acuerdo que ese día está mi short y todo, y un amigo me dice, ¿ves que pareces Conejo Blas? Pues nada, te faltaban las pinches orejas, unas patotas, unas manotas, entonces me empezaron a tirar carrilla con eso, ¿no? Y yo decía, bueno,
de que me digan Conejo Blas a que me digan un apodo diferente, ya sabes, la banda siempre es bien canija y buscan cómo ponerte un apodo donde te chinguen más, ¿no? Entonces cada vez que decían Blas, ¿no? Y hacían la voz como, ¿te acuerdas del Conejo Blas del Mago Frank? Ajá. ¿No? Fue aquí, y me hacían esa voz de, hola, el Conejo Blas, no sé, y yo me enojaba, entonces más le daba, ¿no? Y decía, pues me voy a enojar para que me lo mantengan, y dicho y hecho, pasó, yo les decía, güey, me caga que me digas eso, pues me seguían diciendo Blas, 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 yo me caga, pero ya era de, ya lo adopté como mío. Entonces llego a la universidad y yo tengo dos nombres, Alberto y Alejandro. Entonces se presentan todos y un brother se presenta y dice, es que yo me llamo Alberto, bla, bla, bla. Y el otro se presenta y dice, yo me llamo Alejandro. Y yo, pues, bueno, me toca a mí, bueno, pues, yo me llamo Alberto, Alejandro. Pero ya hay un Alberto y hay un Alejandro. Pues, síganme Blas. Entonces el Blas empezó a migrar de mis amigos de la prepa a la parte musical, a la universidad, a tal grado de que los maestros me ubicaban como Blas. Les preguntaban, oye, ¿y Alejandro? Este alumno, no lo conozco, pero, es él. ¿Te llamas así? ¿No te llamas Blas? Y yo, no, es como el nombre artístico, ¿no? No, pues no sabíamos. Entonces, pues se quedó. Entonces se hizo parte de mi vida, ¿sabes? Y chistoso porque siempre me han gustado los superhéroes, ¿no? Y siempre hay Batman, Bruce Wayne, ¿no? Superman, Clark Kent, Peter Parker, Spider-Man. Yo decía, Alex es Alex y Blas es el que está en el escenario, Blas es el que da clases, ¿no? Porque después entré a dar clases en la universidad. Pero también eso te hace olvidar muchas veces quién eres, ¿sabes? Y creo que Blas me trajo cosas muy buenas, pero también me trajo cosas muy malas. Y Blas me hizo olvidar muchas veces quién era Alex, cuál era la esencia de Alejandro, quién era Ale, el niño con las ilusiones, el chavo que creció con muchas ideas. Y me dejé llevar, me dejé llevar como por buenas o malas amistades, por buenos o malos consejos. Y de pronto Blas también se quedó un tiempo guardado, ¿sabes? Ahí, en un lugar, en una etapa de mi vida. Pero al final de cuentas, hay veces que regresa y creo que también es parte de tener que afrontar, ¿no? Tu pasado, tus caídas, tus errores. Y hay una película de Superman que hizo Christopher Reeve, no me acuerdo si es Superman 3 o 4, que me hizo recordar mucho esta cuestión de que se separa una parte mala de él, ¿no? Y Superman se enfrenta al mismo Superman y después el Superman malo se enfrenta a Clark Kent. Y me marcó mucho porque hay veces que es eso, ¿sabes? Tienes que confrontarte a ti mismo. Muchas personas no lo entienden, muchas personas no se dan cuenta que la batalla más grande que vas a llevar en tu vida no es el profe que te tiró carreta, no es la exnovia que habló mal de ti, no es tu papá que no te compró tu PlayStation o que no te apoyó en lo que tú creías, no es tu mamá que te regañó porque no hiciste las cosas en tiempo, no es el don que en su carro te mentó la madre. El problema más grande y la batalla más grande que tienes que llevar es contigo. Contigo, con tu pasado, con tu presente, con las acciones, con las malas decisiones que quizás has tomado, o buenas, ¿no? Porque a veces también todo lo vemos como, es que no, ya terminé mi relación, me voy a ahogar en la depresión, o la cagué, perdí unos amigos, pero también te das cuenta que si eso lo ves como una experiencia de vida y como una lección, te permite encontrar a nuevas personas, te permite crecer y yo creo que eso es lo que ha traído Blas a mi vida, ¿sabes? Un poder reencontrarme con Alex, reencontrarme con mis orígenes y aprender de la vida. Oye, ¿y qué hizo Blas para que Alex lo guardara? Creo que ¿qué hizo Blas? Pues perderse en el camino, ¿sabes? Creo que a veces caemos en el error de decir
buenos, pero no aplicarlos para uno. Y Blas se subió a un tabique, o a 2, o a 3, y Blas se sentía, wow, el todopoderoso, el no va a pasar, no me voy a equivocar, y pum, 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 pum. Creo que ese es el error más grande, cuando crees que puedes todo y que todo lo que vas a vivir y lo que vas a hacer no va a pasar. Y Alex no. Yo era una persona antes de llegar como a mi mala pubertad o a mi mala adolescencia, que pensaba, si yo doy ese paso me voy a caer, mejor no lo doy. Yo decía, si voy para allá me voy a exponer, mejor no voy. Y cuando viví esa etapa de mi vida fue, no pasa nada. No, güey, o sea, sí puedes. Ay, ya tu papá te dijo, aguas con esto. Tu mamá te dijo, hey, yo te recomiendo que eso no. No, ustedes lo saben. Quizá hoy mi consejo más chido que le puedo dar a la vida a las nuevas generaciones es eso. Valora a las personas que están en tu círculo muy cercano. Y bueno, Blas quedó guardado por eso, porque al final de cuentas me hizo perder muchas personas, me hizo perderme a mí principalmente, pero también me trajo cosas buenas, ¿no? O sea, creo que algo que aprendí de él y que después regresó a mi vida, pero con una visión diferente, es que sí es cierto lo que dicen las personas, y también es otro consejo de vida. A veces queremos ir a contracorriente de lo que nos dicen de los amigos se cuentan con los dedos de las manos. No es cierto, yo puedo tener un chingo de amigos. No es cierto, ¿no? O al final de cuentas, hasta que no pierdes algo, no lo valoras. También es cierto. Y la gente sí necesita a veces tocar fondo para volver a salir, ¿sabes? Para decir, a ver, güey, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y yo le decía a mis papás y a mi gente hoy cercana, ¿no? Es que yo no toqué el fondo, yo toqué el fondo del fondo del fondo. Y todavía de ahí me hundí más. Y de ahí tuve que salir otra vez a flote. Y salí en un punto donde decía, ¿dónde estoy? O sea, ¿y ahora dónde voy? Y pasé un proceso de un renacer. Hace algunos años escribí un disco y ese disco se llamaba Renacer. Y creo que ese disco iba a ser la antesala de lo que a mi vida, ¿sabes?, le iba a suceder. Yo escribía pensando en lo que vivía, pero realmente no me di cuenta que escribí de algo que quizá iba a suceder en mi vida y que hasta después iba a vivir ese renacer. Entonces, creo que de eso se trata la vida. Al final de cuentas, decir, ¿la cagué? Sí, la cagué. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. Ser honesto. No vas a recuperar el tiempo, no vas a recuperar a las personas, a los amigos, a la familia, lo material que hayas perdido. No, lo que haya perdido cada quien no lo vas a recuperar. Pero creo que tienes una oportunidad de decir, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy? Ya no quiero perder más personas. ¿Qué voy a hacer para eso, no? Ya no quiero perderme a mí en el camino. ¿Qué voy a hacer para eso, no? Y pues obviamente empiezas a caminar y a ir fluyendo, ¿no? Por distintos caminos. Oye, Alex, ¿no cursaste ingeniería? ¿Entraste a comunicación? ¿Y qué pasó después? Bueno, pues ya la ingeniería ya quedó descartadísima, ¿no? Termino mi carrera de comunicación y la materia que más disfruté en mi carrera fue la radio. Obvias razones, la música, ¿no? Yo no quería ser locutor, yo quería estar detrás de la cabina. Me encantaba la parte de la postproducción, de la edición, ¿no? Hacer todas estas cortinillas que hacen las grandes estaciones con efectos, mezclar rolas. Yo decía, es que eso es lo que a mí me llena. Entonces, termino la carrera y por ahí se da un casting para entrar a una estación de radio por internet, que era la estación de radio de un lugar que fue muy famoso de conciertos aquí en la Ciudad de México, que se llamaba Rock and Roll. Y me dicen, oye, ¿te gustaría venir a hacer un casting para locutor? Y dije, pues no me gusta mucho la locución, pero pues, bueno, vamos a intentarlo.
Llegué a la estación de radio y mi casting fue hacer una entrevista al aire a una banda que se llama Wetfire, todavía me acuerdo de ellos. Y les gustó y me dijeron, oye, ¿no te gustaría hacer un programa aquí con nosotros? Pues estaría chido. Entonces empecé a hacer programa con ellos y después hay broncas en ese lugar, cierra la estación y crean una estación diferente que se llama Expansión Radial y me dicen, oye, pues vente con nosotros, la neta es que nos gusta lo que haces, pues vente para acá. Órale, va, pues vamos a darle. Entonces, mi vida profesional se puede decir que inició en la radio y lo disfruté porque conocí muchísimas bandas, relacionaba dos gustos, ¿sabes? La música, mi pasión que era la música, los conciertos con mi profesión. Entonces yo hacía especiales para el Vive Latino, especiales para los conciertos, los festivales, me tocó hacer, Expansión Radial fue el medio oficial del Hell and Heaven. Cuando el Hell and Heaven migró o lo querían traer al Estado de México y no se dio, y la fregada, y pasó para la Ciudad de México, Expansión Radial fue el búnker de prensa o de trabajo de comunicación para los organizadores. Entonces me tocó estar ahí, me tocó estar en el concierto, tuve de cerca a muchos artistas que yo admiraba, tuve la oportunidad de entrevistar a bandas como La Castañeda, Coda, Los Rastrillos, Kenny, Los Eléctricos, bandas de mi infancia, ¿no? Con las que mi mamá me influenció sobre eso, ¿no? Sobre ese género musical. Y después, pues bandas extranjeras que me traían, también bandas de Colombia, bandas con músicos de diferentes partes del mundo, como A Love Electric, y fue así como poder tener aquí, ¿sabes? Casi frente a frente, ¿no? A Fred Durst, a Limp Bizkit, poderlos ver, o sea, fue algo muy chido, ¿no? Que digo, qué chido, o sea, una cosa me llevó a la otra y creo que eso fue algo muy padre, poder completar mis dos pasiones, que fue mi carrera y la comunicación, que después dije, si esto siempre me gustó agarrar una cámara, siempre me ha gustado hablar, siempre me ha gustado expresar, me ha gustado crear, proponer, y la música, que también lleva creatividad, al final de cuentas es un arte, hay que ponerle corazón. Entonces fue algo como muy chido, ¿sabes? Viene la etapa de la radio, me da la oportunidad de entrar a dar clases, de la Unitec me ofrecen llevar la estación de radio de la universidad, de ahí brinco a dar clases, y creo que ha sido de las cosas más fantásticas poder dar clases a nivel universidad. De ahí pude dar clases en la Universidad del Valle de México, en la UVM, que casi son hermanitas, en un tiempo en el que también estaba viviendo este renacer. Y cuando doy clases para la UVM, ya no aquí en Ciudad de México, sino en Guadalajara, se viene la pandemia, se quedan sin muchos maestros y me empiezan a ofrecer más cartera de la que me habían ofrecido originalmente. De hecho, yo llegué a UVM dando clases de producción cinematográfica. Me fascina y me vuela los sesos el cine. Entonces yo decía, pero nunca había dado clases de eso, ¿sabes? Era producción de cine independiente, esa era la materia que me dieron. Y fue así de, sí puedo. Entonces me puse a estudiar, me puse a desempolvar algunas cosas que podía llevar para mis alumnos de la universidad. Hicimos un festival pequeño que se llamaba Serie B, haciéndolo tributo a las películas de esa serie que ya sabes, primero era la estelar, y antes de una película estelar siempre te ponían una película independiente, ¿no? De algún director nuevo. Lo disfrutaron mucho mis alumnos, lo disfruté muchísimo yo, y me tocó el siguiente nivel de ahora, les puedes dar producción cinematográfica, lenguaje cinematográfico. O sea, ahí empezamos al revés, ¿sabes? Primero en teoría era lo de producción, entonces bueno, le dimos una continuidad y me encantó, y dije, oye, lo audiovisual también me gusta mucho, o sea, y nunca había experimentado, nunca se había dado la oportunidad, entonces yo seguía estudiando, me seguía preparando. Empecé a dar más materias de comunicación, empecé a dar producción audiovisual. Entonces, la vida me empezó a llevar hacia otro mundo. Y hoy me dedico precisamente también a eso, ¿no? A ser realizador audiovisual para una productora. Y la verdad es que lo disfruto mucho, ¿sabes? Creo que la comunicación es lo mío. Poder ayudar a otras personas a verse a través de una pantalla, ayudarles con la dirección de, dilo así, dilo de esta forma, y vamos a meterle un poco más de punch, o pensar
locaciones, cuadros. Es emocionante, ¿sabes? Entonces se vuelve algo muy padre y pues eso ha sido después de, ¿no? Y algo muy importante quizá, que me decías, bueno, viene la ingeniería, viene la comunicación, pues es este proyecto que se llama Rock Attack School, ¿no? Que ya tiene 15 años y que ha sido algo que le debo mucho, le estoy en deuda a Rock Attack School, que aunque hace 15 años surgió por un sueño que tuve hace más de 15 años y que se materializó hace 15 años, empezó a dar sus primeros pasos, ya casi 16 años de esta escuela. Y agradezco a las dos personas que estuvieron en ese momento conmigo para hacerlo realidad, mis papás. Mi mamá era quien me ayudaba en la administración, quien hacía las inscripciones, quien les ayudaba a los chicos con recibirlos. Mi papá fue el que confió también en mí y empezaba la escuela, las clases en la sala de la casa. Teníamos un departamentito chiquito, quitábamos la mesa en la sala, comedor, ahí se daban las clases. ¿Y por qué le agradezco a mi papá? Porque el primer pizarrón que tuvimos para la escuela, que aún está aquí, fue el pizarrón que me dio mi papá de niño. Las guitarras con las que inicié fueron las guitarras que mi papá me regaló, dando entre mi infancia y adolescencia. La batería que mi papá compró una ocasión, el teclado que Santa trajo una ocasión, ¿sabes? El amplificador que los Reyes alguna vez se trajeron para ese bajo que me regaló mi papá cuando tenía 8 años. Entonces, todo surgió gracias a ellos. Y así fue durante los primeros casi 9 años de la escuela. Ahí estuvieron, fueron mi impulso más grande, fueron mi apoyo, fueron la razón de que esto esté. Con el paso del tiempo, personas van, personas vienen, personas se suman a la causa. Hoy, la gente que me acompaña en este proyecto ya no es el sueño, ya es la realidad. Yo creo que son personas que admiro muchísimo. Son músicos titulados, músicos estudiados, que nunca habíamos tenido maestros con esos grados, ¿no? De tener maestros con una carrera profesional en la música. Yo inicié esto porque quería compartir mi gusto por la música y lo logré. Y muchos chicos que han pasado por aquí hoy se han dedicado a la música, no de manera profesional, pero lo tienen como una parte de sus vidas, una parte muy importante en sus vidas. Que bueno, algo dejé en ellos. Hoy, este equipo con el que estamos trabajando, estamos haciendo algo maravilloso, ¿sabes? Estamos dando pasos hacia adelante y cumpliendo lo que nos habíamos propuesto, o lo que me propuse yo hace 15 años, formar a la nueva generación del rock. Que ese es nuestro lema, ¿no? Formando la nueva generación del rock. Y lo estamos haciendo. Y estamos haciendo más allá de músicos o rockeros, como los quieras ver, seres humanos también con una visión diferente. Que eso es lo más importante. Creo que la misión que tengo aquí y que tuve aquí y que lo perdí en su momento, no era la música simplemente, era dejar algo más en estas personas, era crear una experiencia, darles un espacio de pertenencia sobre todo. Han llegado niños aquí y chicos que allá afuera son como relegados. Fueron el Ale de hace mucho tiempo. Ah, es que tú no juegas fútbol, tú no. Es que a ti te gusta esa música, tú no. ¿Sabes? Y aquí encuentras a esos niños y esas personas y te recuerdan la esencia y el origen de por qué creaste esto. Que fue mi sueño crear un espacio diferente a las otras escuelas de música que había. A crear un lugar donde ellos no sean una parte monetaria, sean personas que les puedes dejar algo, sembrar algo. No, el tiempo que yo no estuve aquí, dejaron de haber casi niños en la escuela. Otras personas se quedaron a cargo y les agradezco lo que hicieron. Sin embargo, cuando regresé, otra vez volvimos a jalar y a recuperar la esencia de la escuela. ¿No sabes que a ti te interesa el dinero? No. Yo no vi Rock Attack ni esto para hacerme rico. Yo soy feliz compartiendo lo que sé, lo que he vivido. Y si puedes tenderle la mano a alguien, lo vas a hacer. ¿Qué te dicen? Y vas aprendiendo, ¿no? No le tiendas la mano a cualquiera. Pero ¿cómo sabes quién es ese cualquiera? A veces tú le tienes la mano a alguien
y ese alguien se agarra del pie, se agarra del otro pie y te frega. Y tú no lo visualizaste ni lo imaginaste, porque cuando esas personas estaban ahí, dijiste, vamos, venga, y si te volviste a caer, te voy a levantar. Pero a veces no te das cuenta que a lo mejor sí, tenías que soltar, y no porque se fueran a caer, porque ellos solos se podían levantar, ellos solos podían salir adelante. Entonces, vas aprendiendo. Creo que eso es por eso te decía, soy un fiel alumno de la vida, soy amante de la vida. ¿Por qué? Porque la vida te da esas experiencias. Y si no aprendes a la primera, que es sencilla, la segunda viene un poquito más difícil, la tercera más complicada, la cuarta, la vida no va a dejar de enseñarte, pero cada vez la forma de enseñarte va a ser más difícil, más dura. Entonces, eso ha sido también parte de la vida, ¿no? Ir disfrutando o aprendiendo de esas cosas que vas viviendo. Oye, y yo sé que a veces es complicado decir algo, pero si tuvieras la oportunidad de tener frente a ti a la persona que más amas, ¿qué le dirías? A la persona que más amo, pues gracias porque me dio la vida, ¿sabes? Yo creo que esa persona que más amo son mis padres, buenos o malos. Gracias a ellos he podido ir consolidando cada área de mi vida, ¿no? Mi vida adulta, intentando formar familia, mi vida adulta como profesionista, mi vida adulta dentro de la música. Creo que son las personas que más les agradezco y que me disculpen, ¿sabes? Porque no fui un buen hijo. Porque a veces yo creí que podía ser un gran hijo y creí que era un buen hijo, pero no. Que quedó muy corto para decir o para agradecerles o pagarles todo lo que ellos han hecho por mí. Porque no me alcanzaría ni la vida, ni el dinero, ni el corazón para pagarle todo lo que han hecho. Porque cuando más la he fallado, son los primeros que me han jalado las orejas, pero también han sido los primeros que me han dicho, vas, ¿quieres? Levántate y sal adelante. Pero sal adelante con la idea de que no vas a caer en lo mismo, de que no te vas a equivocar igual. Equivócate en otras cosas, porque así vas a aprender, pero no es lo mismo. Porque son las personas que me rescataron, que me dieron la vida, que al final de cuentas pusieron lo que pudieron poner de su parte, ¿sabes? Y eso, ojalá todos lo valoraran. Nuestros papás hacen lo que pueden por nosotros, no lo voy a negar. También hay papás que engendraron por engendrar, porque pues ya se me chispoteó, ya no había de otra, ¿no? Que no hubo el deseo de ser padres. Y que quizá en ese proceso también dicen no, y que sí perjudican a sus hijos, que sí buscan chingar a sus hijos o buscar afectar a sus hijos, porque sí los hay. Es parte de esto, de la vida. Hay gente que hace las cosas de una manera correcta o incorrecta. No voy a decir bueno o malo, ¿no? Pero hacen las cosas y lastiman, ¿no? Hieren. Pero hay personas que de verdad ponen lo que pueden poner de su vida para ti. Entonces, alguien alguna vez me dijo, eres un hombre muy bendecido. Yo no lo había entendido y no le di valor a sus palabras. Porque tienes todo. Tienes unos papás que te aman y que te quieren. Tienes personas que buscan brindarte y abrirte su corazón. No las defraudes, valóralas. Tienes tu cuerpo completo. Tienes sueños, tienes aspiraciones, eres tenaz. ¿Qué más puedes pedir? Pero dice una canción de La Castañeda, ¿no? Quería siempre lo siguiente. Quería siempre más, siempre lo siguiente, y lo que tuve lo olvidé. Y a veces ese es el error. Nos olvidamos de lo que hoy tenemos. Y creo que eso es el error, ¿no? No darle un valor a lo que hoy vas viviendo.
no darte cuenta que hay muchas personas al lado tuyo, o pocas, que realmente están contigo de corazón, y las principales, en mi caso, son mis padres. Fueron los que confiaron en mí cuando les dije, tengo un sueño, quiero tocar la guitarra, quiero estudiar esto, quiero hacer aquello. Y entre a veces dudando y no, pero ahí estuvieron apoyándome, ¿sabes? Los errores que he cometido no se los adjudico a mis papás. Los errores que yo pude haber cometido fue porque yo los cometí, ¿sabes? Eso de, es que por los traumas que me dejó mi papá o que me hizo mi mamá. Ya uno ya es consciente de muchas cosas. Creo que tenemos que dejar de culpar a los otros por nuestras situaciones. Creo que lo único que ellos hicieron fue tratar de ser los mejores padres. Y lo único que les puedo decir es gracias. Gracias por lo que han hecho. Oye, ¿nos puedes compartir un mal momento que hayas vivido? Son muchos. Pues, ¿sabes? Creo que el momento más difícil fue ese, ¿no? De buscar renacer, de buscar cambiar, porque afrontar tus miedos, ¿sabes? Yo siempre tuve miedo a la soledad. Y se cumple otra teoría, ¿no? Que te dicen que si tú tienes miedos, se hace realidad. Si tú vives con miedo, llega el punto en el que se hace realidad. Y mi miedo de estar solo se cumplió. Y estar solo, yo pensé que iba a ser más complicado, pero te ayuda a encontrarte, ¿sabes? No fue fácil. Y cuando te das cuenta de dónde estás parado, de lo que estás haciendo, de las cosas que se están viviendo, empiezas a ver un sentido diferente. Pero fue un momento complicado, ¿sabes? Porque fue un momento en donde no estaban ni mis papás, ni los que creí que eran mis amigos, ni los que sí eran mis amigos. No tenía cerca a mi familia. Había perdido a gente que quería, con quien había querido estar. Pero te digo, lo más difícil es que me perdí yo. Llegó el punto en el que yo ya no sabía quién era, qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que estaba atravesando, por qué de las cosas. Y sabía que iba a ser complicado, que la gente en algún momento entendiera que puedes cambiar, que te puedes dar la oportunidad de decir, voy a salir adelante, voy a hacer las cosas, voy, y lo he hecho. Y muchas personas dicen, es que no, tú no, la gente no cambia. Y sí, si no quieres cambiar, no vas a cambiar. Si no te propones realmente decir, hasta aquí, ya basta de hacer lo mismo, no vas a lograrlo. Y ese proceso, te decía, de encontrarte contigo, de enfrentarte a ti mismo, de verte al espejo y preguntarte, ¿qué pedo con tu vida? ¿Qué has hecho? De verte al espejo y decir, ¿quién eres en realidad? De aceptar y decir, la regaste en esto, te equivocaste aquí, te faltó valorar esto. Y hablarte con honestidad es difícil. Y sobre todo creo que es más difícil echarte porras y hablarte en positivo. Y decirte, vas a salir, levántate, vamos, échale ganas. O sea, encuentra la paz en ti. Eres una persona con un buen corazón, eres una persona tenaz, eres una persona que va a salir adelante. Hablarte así cuesta un chorro de trabajo, y creértela más, porque vivimos en un mundo donde toda la vida nos etiquetan, toda la vida, el chismoso, el metiche, ¿no? El que huele feo, ¿no? O sea, siempre alguien te pone etiquetas de todo. Y todos nos van a poner una etiqueta. El inmaduro, el pocos, el todo. Y es bien difícil de pronto decir, ¿cómo me quito esas etiquetas? ¿Cómo? Si sí hice esto, si sí fui de metiche. O ¿cómo me lo quito si no fue así? ¿No? Entonces, ese proceso de vida, esa cuestión, es difícil.
Y ese ha sido el proceso más difícil. Lo más difícil ha sido recuperarme y decirme, tienes una nueva oportunidad de vivir. Yo no sé en qué crea la gente. Yo respeto las creencias de la gente. Si creen en el universo, en las energías, lo que crean. Yo creo en Dios. Yo soy católico. No me la vivo en la iglesia con golpes de pecho, pero sí creo en Dios, sí creo en la Virgen, sí creo en algo superior. Y yo le doy gracias a Dios por lo que me ha permitido, ¿sabes? Por lo que me ha permitido sanar, porque me ha acompañado, porque ahí entendí que solo nunca iba a estar. La gente podrá creer en lo que quiera, te digo, va a decir, ay, gracias vida, porque hoy no choqué, me libré de un choque. O gracias, energías, porque me liberé de un asalto, ¿no? Hay gente que también pide por lo chido, ay, qué chido, hoy robé mucho, ¿no? Gracias. Yo doy gracias porque cada día Dios me da la oportunidad de decir, es un nuevo día. Hoy tienes 24 horas para hacer las cosas diferentes. Hoy tienes 24 horas para hacer lo que no pudiste haber hecho ayer bien, o lo puedes hacer bien. ¿Sabes? Y creo que hay una frase de una película que también es bien importante y es bien chida. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es el poder que tienes tú sobre tus decisiones, sobre tu vida, sobre qué vas a hacer. El poder no es el superhéroe, no es la fuerza de los brazos, lo que ayudas a los demás, no. El poder es poderte levantar, poder abrir los ojos, poder respirar. Ese es el poder. La responsabilidad es cómo vas a utilizar eso. Ya hoy te levantaste, ya hoy respiraste, ya abriste los ojos. ¿Qué vas a hacer con eso? Ahí está. Tú tienes el poder y la responsabilidad. Creo que esa frase de esa película de Spider-Man es muy chida. Cada quien la toma como la quiera ver, yo la veo así, pero sí es cierto, todos tenemos un gran poder y ese gran poder sí conlleva una gran responsabilidad. Tienes la oportunidad de estar frente a Alex de chiquito. ¿Qué le dirías? Uf. No, esa pregunta está muy difícil. No sé, quizá yo le diría que valorara mucho a los papás que tiene, que no dejara sus sueños de lado y que no perdiera, ¿sabes? Esa persona que él fue de niño. Porque Alex era un niño que no le importaba el mundo, ¿sabes? Él con su guitarra era feliz. Él ponía su grabadora, sus discos, sus cassettes. Y con su guitarra era feliz. No había más, ¿sabes? Que lo hiciera feliz. Entonces yo le diría a ese niño que nunca olvidara a sus papás y que no se olvidara a él. ¿Sabes? Que siguiera sus sueños, que confiara muchísimo en lo que él tiene y que siguiera su corazón. Y si algo, yo le decía, y te digo, siempre hago referencias con los superhéroes, ¿no? Que si su sentido arácnido se activaba, era por algo y le hacía caso y se libraba de muchas broncas. Yo me sorprendo de ese Alex porque era un Alex con mucho valor, ¿sabes? Daba la cara ante las personas. Era una persona que no le tenía miedo a la vida. Quizá nada más estar solo, ¿no? Pero era un niño con mucho valor. Yo le diría que no lo perdiera y que de verdad hiciera mucho caso a ese sentido arácnido, a esas señales, ¿no? Esa batiseñal. Y que confiara mucho en sus papás y sobre todo en él, en lo que él es como persona. Eso le diría.